¿Qué tal, gente de YouTube? Seguidme en Twitch y esas vainas. Vainísimas. Hoy vamos a seguir con Get Right Pass, Peace and War, War and Peace. Soy muy gracioso. Y vamos a empezar con la sexta parte. Ya no nos queda nada, no sé cuántos directos, pero hemos leído ya casi 900 páginas, Jo. Anda que no. Tenéis todo en YouTube, Y el resto de la historia. Vamos con el capítulo número 1 de la sexta parte. En la primavera del año 1812, el príncipe Andrei estaba en Turquía en el ejército, el mismo al que tras Prosorsky y Kamensky habían sido destinado Kutuzov. El príncipe Andrei, cuya opinión sobre el ejército había cambiado mucho, rechazó el puesto en el Estado Mayor que le ofreció Kutuzov y entró en el frente en el regimiento de infantería con el cargo de comandante de batallón. Después de la primera acción le ascendieron a coronel y le asignaron un regimiento. Consiguió lo que deseaba: actividad, es decir, librarse de la sensación de ociosidad y además soledad. A pesar de que se consideraba muy cambiado desde la batalla de Austerlitz y la muerte de su esposa, a pesar de que realmente había cambiado mucho desde entonces, para los demás, para los colegas, los subordinados e incluso para los mandos, seguía resultando una persona igual de orgullosa e inaccesible que antes. Solo con la diferencia de que su orgullo no era ahora ofensivo. Los subordinados y los compañeros sabían que era un hombre honrado, valiente y con algo peculiar. Despreciaba a todos por igual. Nada causa tanto desprecio como la aspereza, ni tanta admiración como la firmeza. Encontraba en el regimiento más soledad no solamente que en su aldea, sino más de la que hubiera podido hallar en un monasterio. La única persona que conocía su pasado y sus penas era Piotr, su ayuda de cámara. Todos los demás eran soldados, oficiales, gente con la que se encontraba hoy y con los que se comparte el campo de batalla, pero a los que probablemente nunca verás cuando dejes el regimiento. Ellos te miran y tú les miras sin conciencia del pasado y del futuro, y por esa razón de un modo especialmente sincero, amistoso y humano. Además, el comandante del regimiento estaba situado en un puesto solitario. Le querían, le llamaban nuestro príncipe. Le querían no porque fuera recto, atento, valiente, sino principalmente porque no le avergonzaba asumir sus culpas. Así de evidente era que él, nuestro príncipe, se encontraba por encima de los demás. El ayudante de campo, el ayuda de cámara, el comandante del batallón, apocados, entraban en su siempre elegantemente arreglada y limpia tienda, donde él, limpio, delgado, siempre tranquilo, estaba sentado en la acostumbrada silla y les avergonzaba informarle de las necesidades del regimiento, como si temieran distraerle de sus importantes lecturas o reflexiones. No sabían que sus lecturas eran de Schiller y las reflexiones eran ensoñaciones sobre el amor y la vida en familia. Llevaba bien los asuntos del regimiento, precisamente porque la mayor parte de sus fuerzas estaban puestas en sus ensoñaciones y a las cuestiones del ejército solo dedicaba una atención insignificante, negligente y mecánica. Como siempre sucede, las cosas iban bien porque no se ponía en ellas demasiado celo. El 18 de mayo del año 1812, el Estado Mayor y su regimiento se encontraban en Oltesnitz, a orillas del Danubio. No había actividad militar. Después de vigilar desde por la mañana el batallón que llegaba, fue a pasear en caballo como siempre hacía y después de haber recorrido 6 verstas, se acercó a la aldea moldava de Busheta. Ahí era día de fiesta. El pueblo, bien alimentado, bebiendo vino, sureños, todos vestidos con blusas de cáñamo, celebraban la fiesta. Las muchachas, que jugaban al corro, le miraron y continuaron jugando. Cantaban alegre, melódica y afectadamente. Una gitana con firmes pechos bajo la blusa blanca de cáñamo abigarrada y feliz. Un gitano pequeño, encorvado y lleno de adornos. Se asustaron al ver al militar y se apretaron el uno contra el otro. Les compró unas nueces, pero no se las comió. Estaba alegre, sonreía, pero se puso tan triste que le dio miedo.
se encontraba en ese estado de viva observación en el que se encontrara en el campo de Austerlitz y con los Rostov. Se internó en el bosque. Las tempranas hojas de los robles, la sombra y la luz ondulaban en el aire cálido y perfumado. Los oficiales pensaban que estaba observando la posición, pero él no sabía qué era lo que le sucedía. Envió un guía y se alejó apresuradamente para que nadie le viera. Tenía ganas de llorar. Ay, pensaba él, sinceridad y amor y un camino fiel y feliz en la vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se bajó del caballo, se sentó en la hierba y se echó a llorar. El bosque cálido y perfumado, la gitana de los firmes pechos, el alto cielo y las fuerzas de la vida y el amor, y Pierre y la humanidad, Natasha. Sí, Natasha. La amo más que a nada en el mundo. Amo el silencio, la naturaleza, el pensamiento. Y de pronto descubrió qué era lo que le sucedía. Se apresuró a levantarse y se marchó alegre y feliz a casa. Cuando llegó, se sentó y escribió 2 cartas, una en una tarjeta postal y otra en papel normal. Una era su dimisión y la otra una carta al conde Rostov en la que le pedía oficialmente la mano de su hija con una nota adjunta para Natasha en francés. Ya sabe que la amo. Hasta ahora no me he atrevido a ofrecerle mi roto corazón, pero mi amor por usted lo ha animado de tal modo que me encuentro con fuerzas para conseguir toda mi vida nuestra felicidad, para consagrar toda mi vida a nuestra felicidad. Espero su respuesta. Vaya hostiazo se va a llevar Andrei, madre mía, con Natasha, madre mía. Si queréis saber por qué, en el directo anterior. Esto, al igual que la otra decisión, era un sacrificio para el príncipe Andrei. Dejar el ejército cuando había sido ascendido a general y le habían propuesto el cargo de general de guardia, cuando su reputación en el ejército era excelente, era una privación y una renuncia de todo lo anterior, pero tanto más placer le causaba la idea de que renunciaba a todo eso. ¿A causa de qué? A causa de la idea que se había reído más de una vez al escucharla de Pierre, de que la guerra es el mal, en el que solo pueden tomar parte las estúpidas armas y no la gente que es capaz de pensar por sí misma. Se sacrificaba de ese modo por la humanidad, y todo eso se encontraba ya en su ser, pero a causa de la impresión de la gitana, las nueces que había comprado y la cálida y ondulante sombra de las hojas había salido fuera y así sería. Otro sacrificio era adentrarse en las disputas de la vida familiar. Si ella, como la gitana, estuviera ahí, eso no sería un sacrificio. Le aterraba el futuro, pero decidió firmemente pasar por encima de todo, sobre la vulgaridad de los parientes de Natasha, sobre el disgusto de su padre. Se la imaginaba llorando y coqueteando con Pierre. No, no puedo vivir sin ella. Y la gitana de la blusa de cáñamo se relaciona con todas estas decisiones. Creo que le pidió consejito a la gitanica, Quiere echarle las cartas o le leía las manos. En su casa siempre comían unos cuantos oficiales. La conversación trataba sobre la guerra con los franceses, sobre la reparación de los transportes, sobre los ascensos. Después de la comida llegó el correo. Les felicito, señores. Se lo debemos a usted, excelencia. ¿Y usted, príncipe? Me ascienden a general y me fijan un destino. ¿Así que nos deja? Dijo el comandante del batallón intentando aparentar tristeza. Les dejaría de todos modos, dijo el príncipe Andrei. Tómese la molestia de mandar el sobre. Disculpen. Comenzó a leer la carta. En ella se relataba la historia de la caída de Speransky y todos los planes de constitución, y se escribía sobre la guerra prevista para ese mismo año. Napoleón se ha acercado al Niemen. La guerra es inminente. ¿Quién la comandará? Pero ahora no es ninguna broma. No puede ser que tome Moscú. No me puedo imaginar qué sucederá. Tiene suerte de estar en el ejército, y yo nada. No he visto a los Rostov. Están en el campo. Yo todavía tengo esperanzas. Esta carta agitó de tal modo al príncipe Andrei que perdió el aliento. ¿Acaso no iba él a tomar parte en esta guerra que decidiría el destino de la nación? ¿Y con quién va a entrar en esta batalla decisiva? ¿Con ese pequeño teniente? No, él estaba por encima de eso. Tenía obligaciones consigo mismo. Fue a Bucarest y se encontró con Kutuzov en un baile anudándole la bota a una joven moldava. Se despidió fríamente y se marchó de permiso, dado que no aceptaron su dimisión. Y así comienza esta sexta parte, y así empieza este primer capítulo. Bebemos un traguito de café, bien rico, bien caliente. Bueno, la verdad es que está frío.
Y seguimos con el capítulo 2. ¡Tú! Vemos que todo va correctamente. Demasiado bien para ser yo incluso. Venga, vamos allá. El capítulo 2. El conde estaba desesperado. Escribió a su esposa y ambos se pusieron a velar a Natasha como si se tratara de una enferma. El médico fue a verla, pero enseguida dijo que la enfermedad era moral. Natasha comía y dormía poco y no hacía nada. Permanecía sentada en el mismo sitio, haciendo de vez en cuando comentarios triviales. Si le recordaban al príncipe Andrei o a Anatol, se echaba a llorar enojada. Lo que más le gustaba era estar con su hermano Petya e incluso a veces con él se reía. La otra persona con la que en ocasiones animaba era Pierre. Pierre pasaba todo el día en casa de los Rostov y la trataba con una ternura y una delicadeza que solo Natasha apreciaba completamente. En la Semana Santa Natasha celebró la vigilia, pero no quiso hacerlo con todos en la iglesia parroquial. Ella y su niñera consiguieron que les dieran permiso para ir de modo excepcional a una maravillosa iglesia que conocía la niñera en Uspenia Naplotu. Ahí había un sacerdote singular, muy austero y elevado, como decía la niñera. La institutriz era muy piadosa y por eso permitieron a Natasha ir con ella. Todas las noches con una vela despertaba a las 3 de la madrugada a Natasha. Ella, asustada, pensando: no me habré dormido, saltaba de la cama. Helada, se lavaba, se vestía y cogiendo un chal de tapiz, el espíritu del pensamiento humilde recordaba cada vez Natasha, se enrollaba en él y lo anudaba. Viajaban en un trineo tirado por un solo caballo hasta la madrugada, y en ocasiones iban a pie por las calles oscuras y las heladas aceras. En Uspenia Naplotu, donde ya los sacristanes, los sacerdotes y los feligreses conocían a Natasha, se detenía ante el icono de la Virgen María incrustado en la parte posterior del coro, iluminada por la clara luz de pequeñas velas, y mirando el curvado, negro, pero tranquilo y de dulzura celestial, rostro de la Virgen, rezaba por ella. Por sus pecados, por su maldad, por su vida futura, por sus enemigos, por todo el género humano y en especial por la persona a la que había causado un mal terrible. En ocasiones, a pesar de la severa protección de la niñera, hombres de bajo estrato se abrían paso hacia el icono ante el que rezaba Natasha y que usaban una gran parte de los feligreses, y sin reconocer en Natasha a una señorita, le golpeaban en los hombros cubiertos por el pañuelo de paño y susurraban: «Madrecita». Y Natasha se alegraba. Humildemente, con sus delgados dedos, ponía cuidadosamente y aseguraba a la vela que no quería quedarse quieta y con modestia, como una criada, escondía sus desnudas manos bajo el pañuelo. Cuando leían las horas, Natasha escuchaba atentamente las plegarias y trataba de seguirlas espiritualmente. Cuando ella no entendía, cosa que sucedía con frecuencia, por ejemplo, cuando trataba de profanación, reflexionaba ante esas palabras y su alma se estremecía aún más ante su vileza y ante la bondad del ininteligible Señor y de sus santos. Cuando el diácono, al que ya conocía como si fuera un íntimo amigo, el diácono de cabellos castaños que a cada rato se apartaba con la mano, enderezándose la casulla. Cuando el diácono leía «Alabado sea el Señor por el mundo entero», Natasha se alegraba de que ella era el mundo, igual que los demás. Oraba y se santiguaba alegremente. Se ponía de rodillas y seguía cada palabra sobre los que están de viaje por mar y tierra. En ese momento ella recordaba con claridad y tranquilidad al príncipe Andrei, solo como ser humano, y rezaba por él. Ojo que ya no le quiere, ¿eh? Ya no siente amor por Andrei. ¿Qué hostia se va a llevar? ¿Qué hostia se va a llevar? Cuando hablaban sobre nuestras personas queridas y odiadas, ella pensaba en su familia como personas queridas y en Anatol como persona odiada. Le causaba una alegría especial rogar por él. En aquel entonces ella ya reconocía en él un enemigo. Y sin cesar le faltaban enemigos para rezar por ellos. Añadió a su lista todos los acreedores y todos aquellos que tenían negocios con su padre. Después, cuando rezaba por la familia del zar, superaba cada vez sus dudas de por qué rezar tanto por ellos en particular y se inclinaba y se santiguaba diciéndose a sí misma que eso no era más que orgullo y que ellos eran igualmente personas. Con el mismo celo rezaba por el sínodo diciéndose a sí misma que ella también amaba y se compadecía del santo sínodo. Cuando leían el Evangelio, se alegraba y se regocijaba, pronunciando antes de la lectura las palabras «Gloria a ti, Señor»,
y se consideraba afortunada por poder escuchar esas palabras que tenían para ella un sentido especial. Pero cuando abrían las puertas del zar y alrededor suyo susurraban con devoción las puertas de la clemencia, o cuando surgía el sacerdote con las ofrendas, o cuando se oían las misteriosas exclamaciones del sacerdote tras las puertas del zar y leían el credo, Natasha agachaba la cabeza y se espantaba con alegría ante la grandeza y la ininteligibilidad de Dios, y las lágrimas se derramaban por sus delgadas mejillas. Ella no se perdía ni los maitines, ni las horas, ni las vísperas. Se postraba ante las palabras, la luz de Cristo iluminará a todos, y pensaba con horror en el sacrílego que mirara en ese instante y viera qué sucedía sobre sus cabezas. Muchas veces al día pedía a Dios, el Señor de su vida, que la liberara del espíritu de la vanidad y que le concediera un verdadero espíritu. Seguía con horror la pasión de Cristo que representaban ante sus ojos. La Semana Santa, como decía la niñera, la pasión, el santo sudario, las casullas negras, todo esto influyó en el ánimo de Natasha de forma vaga y confusa. Pero algo quedó claro para ella, que se haga tu voluntad. Señor, llévame contigo, decía ella con lágrimas en los ojos cuando se confundía en la complejidad de todas estas felices impresiones. El miércoles le pidió a su madre que invitara a Pierre y ese día, encerrada en su habitación, le escribió una carta al príncipe Andrei. Tras algunos borradores, se decidió por lo que sigue. Me preparo para el gran misterio de la confesión y la comunión, y tengo que pedirle perdón por el mal que le he hecho. Prometí no amar a nadie más que a usted, pero fui tan depravada que me enamoré de otro y le engañé. Por el amor de Dios, perdóneme usted para este día y olvide a esta mujer que no es digna de usted. Esta carta se la dio a Pierre y le pidió que se la entregara al príncipe Andrei, que ella sabía que estaba en Moscú. Consiguió de su madre, sorprendida y asustada del furor religioso de su hija, el permiso para confesarse fuera de casa con el padre Anisin en Uspenia Naplotu. Ahí ella se confesó entre un cochero y un comerciante y su esposa, tras unos biombos en el coro. El sacerdote Anisin, cansado del pesado servicio, miró a Natasha cariñosa y negligentemente, la cubrió con su estola y escuchó con tristeza las confesiones que arrancaba de su pecho con sollozos. La absolvió con la breve y sencilla promesa de no pecar, que Natasha recibió como si cada una de esas palabras viniera del cielo. Fue andando a casa y por vez primera desde el día del teatro concilió el sueño tranquila y feliz. Y ahora es que se nos hace monjita, ¿eh? Al día siguiente volvió a casa aún más alegre tras la comunión, y desde aquel momento la condesa advirtió con alegría que Natasha comenzaba a animarse. Tomaba parte en los asuntos de la vida, en ocasiones cantaba, leía los libros que le traía Pierre, que se había hecho un habitual de la casa de los Rostov, pero ya no recuperó su anterior alegría y vitalidad. Ante los demás tenía constantemente un aspecto y un tono de culpabilidad que daba a entender que todo era demasiado bueno para el crimen que había cometido. La historia de Natasha y Anatol abatió intensamente a Pierre. Además de su amor a Andrei, además de ese sentimiento más allá de la amistad que sentía hacia Natasha, además de la coincidencia de circunstancias que lo obligaban a tomar parte constantemente del destino de Natasha y de su participación en el arreglo de su matrimonio, le atormentaba la idea de que él era el culpable de ese conflicto dado que no había sido capaz de prever lo que Anatol iba a hacer. ¿Pero podía haberlo previsto? Para él, Natasha era un ser elevado y celeste, que había dado su amor al mejor hombre del mundo, el príncipe Andrei, y Anatol era un estúpido, grosero y falso animal. Algunos días después del suceso, Pierre no fue a casa de los Rostov y frecuentó con asiduidad los círculos de sociedad y en particular la chismosa, es decir, la más alta sociedad. Ahí ciertamente hablaban con una alegre conmiseración sobre Natasha, y Pierre, utilizando su talento, se sorprendió de cómo podían inventarse tales absurdeces sin fundamento y relató tranquilamente que su cuñado se había enamorado de Natasha Rostova y había sido rechazado. Cuando volvió por primera vez a casa de los Rostov, estuvo especialmente alegre con la familia y con Natasha. No reparó en los ojos llorosos y el rostro asustado y se quedó a comer. Después de la comida, en voz alta y sin mirar a Natasha, contó que por todo Moscú se comentaba que Anatol le había hecho una proposición a Natasha y como ella le había rechazado, éste, herido en su orgullo, había huido. No advirtió como al oír esto a Natasha le empezó a sangrar la nariz y se levantó de la mesa.
ni cómo Sonia le miraba con ternura y devoción a causa de ello. Se quedó a pasar la tarde y volvió al día siguiente y comenzó a ir a diario a casa de los Rostov. Vamos, que intentó propagar un bulo, ¿eh? Es una de las primeras fake news, ¿eh? Madre mía, con Pierre. Con Natasha era igual que antes, alegre y bromista, pero con el particular matiz de tímido respeto que adoptan las personas delicadas ante la desgracia ajena. Natasha le sonreía con frecuencia a través de las lágrimas que parecía que siempre hubiera en sus ojos, aunque los tuviera secos. Sonia, ahora, después de Nikolai, era a Pierre la persona a la que más quería en el mundo, por el bien que le había hecho a su amiga, y se lo decía de manera confidencial. Él no hablaba nada con Natasha, ni sobre Anatol ni sobre el príncipe Andrei. Solo conversaba con ella y comenzó a llevarle libros, entre otros su favorito, la nueva Eloísa, que Natasha leyó con entusiasmo y sobre el que hizo algunos juicios, diciendo que no entendía cómo podía Abelardo querer a Eloísa. Yo podría, dijo Pierre. A Natasha le resultó extraño que Pierre hablara de sí mismo como de un hombre que también podía amar y sufrir. Él para ella no tenía sexo. Conversando una vez con uno de mis amigos decidimos que el amor a una mujer purifica todo el pasado, que el pasado no es su... Él miró a Natasha a través de las gafas. Sonia se fue a propósito. Esperaba y deseaba que tuvieran una explicación. Natasha se echó de pronto a llorar. Piotr Kirilovich, dijo, ¿por qué engañarnos? Sé por qué dice eso, pero eso no va a suceder nunca, nunca. No por él, sino por mí. Le amaba demasiado como para hacerle sufrir. Dígame solo una cosa. Amaba... No sabía cómo llamar a Anatol, y enrojeció ante su solo recuerdo. ¿Amaba a esa mala persona? Sí, dijo Natasha. Y no le llamé mala persona. Me ofende, pero no sé nada, nada. Ahora de nuevo se echó a llorar. No entiendo nada. No hablaremos de ello, amiga mía, dijo Pierre. De pronto para Natasha resultó extraño ese dulce, tierno tono de niñera que utilizaba con ella. No hablemos de ello, amiga mía, pero le pido una cosa. Considéreme como un amigo. Y si necesita ayuda, consejo o simplemente necesita descargar su alma con alguien, no ahora, sino cuando aclare su alma, piense en mí. Besó su mano y sacando un pañuelo del bolsillo del frac se puso a limpiarse las gafas. Natasha estaba feliz con esa amistad y la abrazaba, aunque no concebía que Pierre era también un hombre y que esa amistad podía transformarse en otra cosa. Eso podía suceder, pero no con ese encantador Pierre. Ella sentía así, sinceramente, pero no sabía qué era lo que sucedía en el alma de Pierre. Sentía eso de tal modo que le parecía que esa barrera moral entre hombres y mujeres, cuya ausencia sintiera tan dolorosamente con Anatol, en Pierre parecía ser infranqueable. Pierre iba todos los días a casa de los Rostov, y en especial últimamente, y así continuó hasta la primavera, cuando en Semana Santa recibió la carta que Natasha había escrito antes de confesarse, con la petición de entregársela al príncipe Andrei. El príncipe Andrei no fue a casa de Pierre, sino que se alojó en un hotel y le escribió una nota en la que le pedía que fuera a verle. Pierre le encontró igual que siempre. Estaba algo pálido y enfurruñado. Caminaba arriba y abajo por la habitación esperando. Sonrió débilmente al ver a Pierre, solo con los labios, y le interrumpió apresuradamente, no dejándole hablar en tono de broma y frívolo, en un momento en el que había de resolverse un asunto en absoluto frívolo. Le llevó a la habitación de atrás y cerró la puerta. No hubiera venido aquí, así amaba a Moscú. Me voy con Kutuzov al ejército turco, pero tengo que informarte de esta carta. Le enseñó a Pierre los garabatos de Natasha en un pedazo de papel gris. Estos garabatos llegaron después del nombramiento. Ahí estaba escrito: me dijo que era libre y que le escribiera si me enamoraba de alguien. Me he enamorado de otro. Perdóneme. N. Rostova. Era evidente que la carta había sido escrita en un momento de crisis moral, y su lacónica brutalidad era por lo tanto más disculpable, pero también más dolorosa. Madre mía el dolor, madre mía el dolor que están sintiendo el amor, lo que hace y lo que hará. Discúlpame si te importuno, pero créeme que para mí es más difícil. Su voz tembló, y como enojándose por esa debilidad continuó con decisión de un modo sonoro y desagradable. Recibí la negativa de la condesa Rostova, y me llegaron rumores de que tu cuñado buscaba su mano o algo parecido. ¿Es eso cierto? Se frotó la frente con la mano. Aquí están sus cartas y su retrato. Lo sacó de la mesa y dándoselo a Pierre le miró. Le temblaba el labio inferior cuando se lo dio. Devuélveselo a la condesa. Sí, no, dijo Pierre.
Está exaltado, Andrei. Ahora no puedo hablar con usted. Tengo una carta para usted. Aquí está. Pero antes debo decirle... estoy muy tranquilo. Déjame leer la carta. Se sentó y fríamente, con rabia y de un modo desagradable, como su padre, se echó a reír. No sabía que esto había llegado tan lejos, y que Anatol Kuragin no se dignó a pedir la mano de la condesa Rostova. Dijo Andrei. Resopló unas cuantas veces por la nariz. Bueno, está bien, dijo él. Dile a la condesa Rostova que agradezco mucho el buen recuerdo que guarda de mí, que comparto totalmente sus sentimientos y que le deseo lo mejor. Es algo descortés, pero discúlpate por mí, querido amigo. Yo no podré Y sin terminar la frase, se dio la vuelta. Andrei, ¿acaso no puedes comprender ese arrebato de muchacha y esa insensatez? Y sin embargo ella es un ser encantador y honrado. El príncipe Andrei le interrumpió. Se echó a reír con rabia. ¿Y qué? ¿Pedir de nuevo su mano? Perdonar, ser magnánimo y todo eso. Sí, eso es muy noble, pero yo no soy capaz de andar por las pisadas de otro. Y además de todo, la amistad. ¿Dónde se encuentra ahora el señor? ¿Dónde está ese bueno? Y una terrible luz refugió en los ojos del príncipe Andrei. Vete, Pierre, vete, te lo ruego. Pierre le obedeció y se marchó. Le estaba resultando muy doloroso y se daba cuenta de que no podía ayudar. Salió y ordenó que le llevaran a casa de los Rostov sin saber él mismo para qué, pero queriendo ver a Natasha, no decirle nada y volver, como si solamente el verla pudiera adiestrarle en lo que debía hacer. Pero no encontró a los Rostov y volvió a donde se encontraba el príncipe Andrei. Volkonsky estaba sentado a la mesa completamente tranquilo y desayunaba solo. Bueno, siéntate y ahora hablaremos como es debido, dijo él. Está jodido, Andrei, normal. Pero sin él mismo advertirlo, no pudo hablar de nada, y no dejó hablar a Pierre. Sobre todo lo que empezaban a hablar, Andrei tenía una breve, burlona y desesperanzadora palabrita que para Pierre, que se encontraba tan cercano a ese estado, aniquiló todo el interés por la vida y le mostró en toda su desnudez el terrible y embrollado nudo de la existencia. Tales palabras y pensamientos solo pueden actuar en un alma envenenada de desesperación, ya que algunas veces pueden ser incluso cómicas. Después de hablar de su padre, Andrei dijo: ¿qué se puede hacer? La quiere y por eso atormenta a la princesa María. Así debe ser al parecer. La araña se come a la mosca y mi padre devora la vida de la princesa María, y ella está satisfecha. Ella se come a su dios con pan y vino por más que su padre la humille y la haga sufrir. Al parecer, así debe ser. También hablo de sí mismo. Solo me hacía falta ponerme las charreteras de general y todos suponían que era general y sabía algo. Pero yo no sirvo para nada. Aunque de todos modos hay muchos peores que yo. Sí, todo lo mejor en el mejor de los mundos. Así que voy a tener el placer de encontrarme a tu querido cuñado de Wilno. Está bien. Y tu encantadora esposa, querido. Tendrías ventaja si viviera contigo una buena mujer. Eso es aún peor. Bueno, adiós. ¿O acaso te quedas? Dijo él levantándose y fue a vestirse. Pierre no conseguía idear nada. A él le estaba resultando casi más duro que a su amigo, y aunque no se esperaba que el príncipe Andrei se tomara ese asunto de manera tan dolorosa, al ver cómo se lo tomaba no le sorprendió. Sin embargo, yo soy el culpable de todo y no puedo dejar esto así, pensó él, recordando lo fácil que le parecía la reconciliación, y cómo ahora le resultaba imposible. De todos modos, tengo que hacer lo que había pensado. Recordó el discurso que había preparado con anterioridad y fue a decírselo al príncipe Andrei. Él estaba sentado y leía una carta. Un criado hacía las maletas en el suelo. Volkonsky miró con enfado a Pierre, pero Pierre comenzó a decir con decisión lo que quería decir. ¿Recuerda nuestra conversación en San Petersburgo?, dijo él. ¿Recuerda la Nouvelle Héloïse? Lo recuerdo, respondió apresuradamente el príncipe Andrei. Dije que hay que perdonar a la mujer caída. Dije eso, pero no dije que yo pudiera perdonarla. Yo no puedo. Andrei, dijo Pierre. Andrei le interrumpió. Si quieres ser mi amigo, nunca más me hables de esto, de todo esto. Bueno, adiós. ¿Está ya preparado?, le gritó al criado. Aún no. Te dije que lo tuvieras preparado, miserable. Fuera. Adiós, Pierre. Perdóname. Y en ese instante fue hacia Bezukhov, le abrazó y le besó. Perdóname, y condujo a Pierre a la antesala. Pierre no le vio más, y no habló a los Rostov de su encuentro con él. A causa de la no liquidación de la venta de la casa, los Rostov pensaban partir de Moscú, pero no lo hicieron. Pierre también estaba en Moscú.
e iba a diario a casa de los Rostov. Y con esto termina el capítulo 2 y con esto nosotros terminamos este maravilloso directo. Como siempre, os agradezco enormemente que me hayáis acompañado. Y nos vemos en siguientes directos y seguimos con esta maravillosa telenovela rusa que es impresionante y que poco a poco la estamos terminando y estamos descubriendo una obra literaria maravillosa. Os mando millones de abrazos, millones de besos. Nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.